Buenas noches y bienvenidos a Debate Público, el tiempo para la tertulia, aquí en Teleasturias, como siempre, con invitados y a nuestro plató. Tengo a mi derecha a Faustino Zapico, portavoz de Unidad Nacionalista Asturiana. Buenas noches, Faustino. Hola, buenas noches. Y aquí a mi izquierda, Ángel Mario Díaz, presidente de la Asociación de Familias Numerosas. Buenas noches, Ángel Mario. Buenas noches, Fran. Y más a mi izquierda, Enrique Suárez, médico, sociólogo y psicólogo. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, buenas noches. Pues con los tres vamos a hablar de diversos temas. El que está más candente, el más, digamos, de actualidad, el más reciente, es esos presupuestos del Principado para el 2009, en los que Jaime Rabanal, el consejero de Economía, ya reconocía que en el 2009 entrará la recesión económica en Asturias. Creceremos por debajo de cero. Fran, ¿me permites hacer un comentario? Sí. Bueno, ¿Cómo es enviar un saludo y la felicitación a Manolo, un seguidor fiel de esta cadena, que me paró en la calle para decirme, oye, que os sigo muchísimo y que me encanta veros, cuando hoy es mi cumpleaños. Digo, bueno, pues felicidades a Manolo. Nos unimos con aquí. permisos de todos los tertulios y los oyentes. Es una frivolidad por mi parte, pero creo que ya que me paro en la calle a decirme esto, pues lo merece, ¿no? Por lo menos. Claro. Pues sin problema, Ángel. Si Gracias. os parece, pasamos a hablar del tema, Faustino. Bueno, yo creo que tampoco hay nada que nos sorprenda. O sea, realmente, bueno, la perspectiva ya era la que lleva, más una economía como la asturiana, donde hay un modelo productivo claro, después de que entrar en crisis el que emburrió por la economía asturiana por 150 años, entró en crisis va 20 y todavía no hay una alternativa clara que lo sustituya. Pues en el momento en que, como suele decir, que la economía mundial se constipa, pues aquí agarramos una pulmonía. Entonces, bueno, efectivamente, que se entre ya en una fase negativa, pues repito, no ya es sorprendente, pero en todo caso lo que demuestra una vez más es la necesidad de un nuevo paradigma económico para Asturias, que va a ser por recuperar lo que es una economía productiva y no básicamente rentista a todos los niveles. Y en todo caso, a mí lo que me preocupa no es únicamente esa situación, sino también el hecho de la carencia de alternativas políticas, digamos, visualizables por la mayoría de la población a esa situación, ¿no? De hecho, entramos en recesión justo en el momento en que se forma un nuevo gobierno de coalición, que lo que fa el PSOE es de alguna forma cubrir el flanco izquierdo, incorporando a Izquierda Unida a ese proyecto. Y para la derecha, bueno, tampoco creo que haya una alternativa clara, después tendremos ocasión de comentarlo, desde el momento que se parte de, bueno, se comparte el mismo modelo económico, con matices evidentemente, y eso yo creo que de Asturias una situación de orfandad política bastante grande, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la noticia es mala, pero el problema allí es que la ausencia de alternativas faila peor todavía. Ángel, Enrique. Efectivamente, yo coincido con Faustino en lo que está diciendo. Lo que pasa es que este es un tema que lo tenemos, sin hablar de los presupuestos, bastante manido en las tertulias que hemos venido hablando por el sistema productivo asturiano, la falta de capacidad productiva, de innovación, siempre dependiendo de las grandes empresas estatales, y ahora en este momento estamos dependiendo pues prácticamente de las prejubilaciones, que son las grandes fuentes de ingresos para Asturias en este momento, como reflejan los propios presupuestos en el capítulo de transferencias corrientes y de transferencias de capital, que son pues algo así como el 50% del presupuesto asturiano. Independientemente de eso, yo diría que si nos metemos un poco a analizar el presupuesto, no viene desglosado un capítulo verdaderamente importante que está oculto dentro de las distintas partidas, que son los gastos de personal de la administración regional. En 4.394 millones de euros de presupuesto, yo quisiera saber cuánto se va en gastos de personal en un momento que estamos hablando de austeridad. Y hablo de gastos de personal no de los empleados propiamente dichos, sino de los muchos gastos que hay alrededor que se encubren dentro de los gastos de personal. Yo conocía en algún momento determinado, he conocido porque me ha tocado verlo, los distintos presupuestos y analizarlos de las administraciones, en algún caso por mi propia profesión hace tiempo, y paradójicamente andaban por encima del 40% los gastos corrientes de personal. Si de 4.394 millones, basándome en eso que estoy diciendo, que yo ahora no lo conozco porque aquí no está desglosado, me asusta porque realmente la capacidad productiva que tenemos es pequeñísima, y el tema de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios con 1.564 millones de euros, que es algo más del 30% o casi el 40% del presupuesto, pues aquí, ¿qué es lo que hay metido? Porque no va a ser todo solamente gastos sanitarios o investigación sanitaria o La verdad es que en partidas productivas de este presupuesto hay muy poco. Y luego, echando un vistazo así muy rapidillo, da la sensación de que se ha cuadrado.
porque si te coges el proyecto de ingresos, pues hay una partida que es pasivos financieros, 242.200, presupuesto cuadrado. Tenemos 4.394 millones de gastos. Los ingresos que presupuestamos que nos salen aquí suman 4.100 y pico, pues 242 millones de pasivos financieros y presupuesto cuadrado. Pues me da la sensación de que es un presupuesto hecho de forma bastante irreal y no acorde a la situación económica, además con un crecimiento del 7 y pico %, que es bastante más del doble de la inflación prevista. No deberíamos entrar en recesión, pero en fin. Los datos son muy grandes y muy genéricos, no puedo tampoco... Vamos a ver, el problema es global, ¿no? O sea, el problema es global y el de Asturias es particular dentro de lo global. Hay una cuestión importante, y es que Asturias lleva 30 años, igual que, por ejemplo, lleva Andalucía o Extremadura, gobernada por el Partido Socialista, y eso ha generado una especie de estructura de poder que, como decía muy bien Faustino, se hace hegemónica a lo largo del tiempo. Porque claro, 30 años, o sea, la dictadura de Franco duró 40, quiero decir que ya estamos al borde de alcanzar los 40 años. ¿Cuál es el problema de Asturias? El problema de Asturias es que está dedicado a la mayor parte de su presupuesto a cuestiones sociales. Cuestiones sociales que no llegan a cubrir las cuestiones sociales reales. Pero, Enrique, permíteme una cosa. O sea, cuestiones sociales improductivas. Exactamente. Porque son clases pasivas, en su mayor parte. Exactamente, vamos a ver. Y aún así, tenemos un grave problema, que es que, por ejemplo, la cobertura de pensiones en Asturias no alcanza, con los trabajadores que actualmente estamos en ejercicio, los 2/3. O sea, si no fuera por el Estado, aquí solo cobrarían la pensión 2/3 de los pensionistas. Eso quiere decir que tenemos una estructura deficitaria en cuanto a producción, en cuanto a inversiones, en cuanto a innovación, en cuanto a recursos. Y claro, en 30 años se pueden hacer muchísimas cosas. No solo, como una vez me dijo un dirigente político, pues aquí lo que hemos hecho es drenar, que había muchas cosas que estaban muy fastidiadas y bueno, para evitar conflictos sociales y problemas, pues estuvimos drenando. Pero es que llevan drenando 30 años y todavía no se ve la luz. Esto parece una mina, pero en el fondo. Sí, y sin luz. Y sin luz. Y sin luz. Sí, claro, porque hay que lo que no puede quitar un módulo productivo sin tener previsto un poner otro. Claro. Simplemente tirar libres, gracias a las perras que vienen de los fondos mineros y fondos de cohesión y mil cosas más que sirven no para generar un nuevo modelo productivo, sino simplemente para ir matando dulces la anterior, evitando efectivamente que se lleven a mayores tensiones sociales, porque además luego se lleva a situaciones totalmente perversas. La mitad de los asalariados asturianos no llegan a 1.000 euristes, la mitad. Estamos hablando de una Asturias donde, en principio, sobre media, tenemos unos salarios que están por arriba de la media. Están más bajos que va unos años, que están más altos todavía. Las pensiones también son ahora les terceres del Estado, si no me equivoco, que va a años ir en les primeres. Pero en todo caso lo que genera es un sector de la población que vive realmente bien, que mantiene una bolsa de consumo muy alta, de ahí pues la proliferación de las grandes superficies, que ponga un Eroski en su vida, como quien dice, de unos años para acá, pero luego eso, el resultado es que la generación más moza, que es la que teóricamente tiene que tomar el relevo productivo, tiene unos salarios normalmente bastante ruinos, por no decir otra cosa, o directamente marcha. Claro, de ahí la sangría demográfica, que hay una situación que es realmente dramática. Hay muchos que queden todavía, digamos, pero incluso los que queden ya unas condiciones laborales realmente penosas. Y eso, claro, yo lo que tendría que hacernos pensar que cualquier alternativa que no pase realmente por un nuevo paradigma productivo, realmente no vale. Y poner parches y seguir poniendo parches eternamente hasta que no quede nada que parchear. Bueno, recientemente había una estadística que hablaba... Enrique hablaba de que 2/3, solo cubre 2/3 la capacidad productiva asturiana, solo cubre 2/3 de las jubilaciones que tenemos que pagar. Creo que estadísticamente hace unos años, muy pocos, y ahora supongo que sean más, había un asturiano activo por cada 3 pasivos, incluido en esos 3 pasivos, pues los menores de 25 años, por decir algo, y los mayores de 60. Bueno, ahora uno por cada 2,5, más o menos. Pero vamos camino de ello, porque cada día más la demografía en Asturias va a menos. El sector inferior a los 18 años en este momento debe de, no me acuerdo exactamente la cifra, pero debe ser del orden del 12 o el 14% de la población asturiana, y sin embargo
de más de 55 años, creo que andamos como el 55-60% de la población asturiana. Igual no tanto, pero bueno. Por ahí las cifras estaban más o menos en esa, más o menos, o sea, no, claro, si luego te vas a los mayores de 60 años, te encuentras con un problema bestial, porque no hay quien produzca para poder atender las necesidades sociales. Y de ahí, por eso hablaba yo antes, cuando estaba mirando las cifras del presupuesto que tenemos por aquí, esa cifra de los 1.500 millones de pesetas en sanidad y servicios sanitarios. Hay una demanda muy grande de sanidad por la vejez de la población asturiana y una falta de capacidad productiva tremenda. Tú lo decías hace un minuto cuando comentabas de que no se puede cambiar de un modelo productivo sin tener otro previsto. Y en Asturias nos hemos cargado los que había por lo que hubiera sido. Aquí, como digo yo, la culpa siempre es soltera, nadie tiene la panacea, siempre soltera, pero nos hemos cargado de la agricultura, la ganadería, la pesca, la siderurgia, la minería, y a cambio, ¿qué tenemos? Pero bueno, si el resultado de una acción concertada por una serie de gobiernos, tanto en Asturias como en Madrid, donde son todos corresponsables, porque todos en mayor medida, la fuerza que tuvieron, aportaron, y una serie de organizaciones sindicales mayoritarias que asumieron ese proceso. Yo creo que aquí el guaje sí tiene muchos padres, creo yo. Quiero decir, de acuerdo con Faustino, es que, a ver, ya hay responsables de esta situación, no se puede, la coyuntura no va a ser siempre culpable de todo, ¿no? Quiero decir que hay responsables con identidad y con criterio que han establecido que en Asturias tengamos esta política. Claro. O sea, esto no ocurre. Porque sí. Porque desde luego si tenemos políticos que todos los años están haciendo presupuestos, esto no ocurre porque sí, ocurre porque alguien ha decidido, por la razón en que haya sido y por los motivos que quiera, que esto tenía que ser de esta forma. O sea, y si no es que nos lleva al caos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque lo que pasa es que yo creo que además aquí paradójicamente se ha puesto sordina todo lo que ocurría. Aquí hay, yo diría que tres gobiernos autonómicos que son prácticamente iguales y que han hecho seguidismo, que son el asturiano, el extremeño y el andaluz. Si te das cuenta, se dan en esos tres comunidades se da una situación muy parecida en cuanto a vivir del subsidio, bien sea del subsidio de pensión, del desempleo, del no sé qué. Con un matiz, si me permites, es que Asturias tiene un agravante sobre esa historia, que es toda la reconversión industrial, porque en Andalucía y en Extremadura no había la industria que había en Asturias, y eso genera una particularidad muy específica, porque es que aquí se han recibido mucho más dinero que en Andalucía y en Extremadura. Y aquí había un modelo productivo que inclusive era receptor de población. Asturias recibió inmigrantes en los años 60 y 70, cosa que en Extremadura y Andalucía nunca pasó, o empieza a pasar ahora en cachinos de Andalucía. En Extremadura los probes todavía siguen esperando que vaya de quien a vivir allí. Pero claro, de todas maneras, yo creo un poco peligroso decir, vamos a ver, cultura de la subvención en mayor medida también se dio en Galicia. Pero de forma distinta, pero bueno, a través de los fondos europeos, de la cuota láctea, es decir, mil cosas. De todas maneras, vamos a ver, yo sí creo que el PSOE es uno de los grandes responsables de esta situación, pero no creo que sea precisamente el único. No, que aquí hubo, pues entre el que hacía, como suele decir el refrán, tanto fue el que mata como el que tiene la pata. Y entonces aquí hubo muchos que tuvieron pelapata o pelespates, mientras el otro se dedicaba a corar. Eso es lo que yo quería decir cuando estaba hablando del seguidismo, que han sido una política de los tres gobiernos que han tenido esas comunidades de no protestar ante Madrid, no preocuparse ante Madrid, decir, bueno, vamos a ponerle aquí... A eso me refiero, no me refería a que uno tuviera... Los tres gobiernos y las tres oposiciones. Por supuesto, pero bueno... Sí, pero ahí hay una cosa, el que está en el gobierno es el que puede hacer, y el otro tiene menos margen de maniobra, sea el que sea. Pero como dice Faustino, es el que coge las patas mientras el otro le pone la cabeza al ternero. Pero eso entraríamos en otra polémica y en otra dinámica, ¿no? Que es el tema de los políticos profesionales españoles, que lo único que se preocupan es de mantener su puesto y decir, oye, vamos a que no nos toquen, porque si quieres... Que son responsables los dos. Los dos, ¿no? Quiero decirte que no... Vamos a ver, si el PSOE ha hecho, pues ha hecho porque el PP también, pues ¿qué ha hecho el PP? Es ser testigo de piedra de todo lo que ocurría.
Hombre, llevo un gobierno del PP en Asturias. Bueno, Sí, se pegaron entre ellos y duró 2 años. Bueno, durante 2 años y medio hubo lo del PP y después ya otra cosa, pero bueno, toca su vuelo y no hubo un cambio real. más que un gobierno fue una caricatura. Bueno, hubo un gobierno en minoría y todo lo que quieras, pero bueno, en todo caso un gobierno que aprobó unos presupuestos y que llevó a cabo las políticas de una forma relativamente cómoda. O sea, es decir, no, lo que hicieron fue porque ellos dio la gana facela, no porque nadie los obligara a ello. Y el resultado es básicamente el mismo. Bueno, y por eso acabó como acabó y al final seguimos teniendo lo mismo de siempre, porque entre los originales y las fotocopias, evidentemente, pues... Mejor lo original que la fotocopia. Y hay una parte de responsabilidad que nos corresponde a los ciudadanos. Ahí quería yo, Gario. Tenerlo en cuenta. Y es el cambio, esto es un fenómeno sociológico que se ha producido en los últimos 50 años. El cambio importante que tiene Asturias es la presencia de las industrias del Estado en nuestro territorio. Eso modifica por completo la cuestión. La gente empieza a dejar las vacas, se pasa a Sidesa, se pasa a Unosa, a Unisa, todas las y empieza tal. Eso al mismo tiempo es un proceso natural porque todas las poblaciones pues han ido aproximando al urbanismo y a la industria, ¿no? Pero el problema es que yo creo que en Asturias llegamos tarde, llegamos por los pelos a la historia, y ya cuando el mundo había entrado en una especie de recesión, hay que recordar que antes que esta recesión hubo otra recesión, que fue la recesión industrial cuando se cerró en Sidesa, cuando empezaron las minas, cuando empezó a ser competitivo a partir de la globalización, resultaba más barato comprar el carbón en Polonia que aquí, con lo cual, y el acero en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso son factores que están ahí tan incrustados, diferentes de lo que ocurre en Andalucía y en Extremadura, que yo creo que sin entenderlos bien, sin entender por ejemplo que en Avilés en el año 75 había 1/3 de población autóctona de Avilés, 1/3 autóctona de Asturias y 1/3 autóctona de España, quiere decir que había 2/3 de población que no eran de Avilés y 1/3 de población de Avilés. Sin entender esas cosas no se podría entender nunca qué es lo que ha ocurrido en Asturias. Y todo eso ha sido muy complejo, muy tal. Y lo que ha hecho el gobierno socialista continuado que ha habido durante 30 años, yo creo que es achicar. O sea, evitar problemas, evitar conflictos, seguir adelante, tratar de que las cosas, pero con una carencia total de un programa claro de inversión que vaya dirigido a un objetivo que a lo mejor se consiga dentro de 10 años o de 15 o de 20, pero en el que participen todos pues al unísono. Home, claro, que las alternativas productivas, bueno, que es lo que se nos vende como la gran moto o la inversión fábrica en infraestructuras, que sí come muchas perras, pero que después de que faes la autovía o de que faes el puerto o de que faes la otra cosa, después que, por ejemplo, en el Concello Mieres tenemos un campus universitario muy guapo, muy grande y vacío. Claro. Y después qué, y esa es la cuestión. Por seguir con el caso de Mieres, que es paradigmático de las cuencas, ¿no? Tenemos 2 autovías, tenemos un tren, solo nos falta el aeropuerto internacional y el puerto de mar, pues porque el caudal no da para tanto. Y aún así la gente sigue marchando. ¿Por qué? Claro, porque no hay actividad productiva. Las otras alternativas, ¿cuáles son? La depredación del medio, todavía más. Las líneas de alta tensión, el superpuerto y las térmicas. Y al final eso, ¿qué empleo genera realmente? Pero mira, pues muy poco. Y al final el resultado y el que llegue. Hay un tema dentro de los presupuestos que lo hilo con lo que decía antes Enrique, de las inversiones alternativas, el problema de Avilés, el problema de Mieres que pones tú encima de la mesa. Pero, por ejemplo, dentro del capítulo de cultura y turismo, una inversión alternativa para Avilés son el centro Niemeyer. Ya me contarás la capacidad de generación de puestos de trabajo y de riqueza que va a dar un centro Niemeyer, pues, o el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, con todos mis respetos, cuidado, que lo necesitan, no vamos a dejar que eso, pero entiendo que es una falta de ideas, de la Universidad Cultural de la Universidad Laboral de Gijón, una falta de ideas para generar actividades que sean realmente productivas, que den puestos de trabajo. Avilés, que en este momento va a ser quizá porque de momento en las cuencas todavía se va a notar menos mientras siga existiendo el colchón de las prejubilaciones, pero Avilés, que ahora mismo con la previsible caída de la actividad de Arcelor, pues mira, va a sufrir de forma tremenda
la situación y qué alternativas están dando desde el gobierno para crear mejores capacidades productivas con otras alternativas. El problema es el tejido. Yo creo que Faustino está muy bien orientado, porque aquí el tejido productivo, y tú también lo estabas diciendo, no está establecido. Aquí tenemos lo que tenemos son parches. Sí. O sea, que tenemos una manta de estas, como las mantas indias, estas que llevan un parche aquí, otro parche aquí, otro parche aquí, y bueno, y así vamos tapándonos lo que podemos. Pero necesitamos algo más que esa cuestión. O sea, se necesita a lo mejor hacer una fábrica textil y que salgan o sea, lo que se necesita es una producción continuada de algo, porque todo lo que se hace son inventos que duran 2 años, 3 años, 4 años, mientras se agota el presupuesto que tal. Sí, lo que pasa es que has puesto encima de la mesa algo peligroso, porque ahí está la fábrica textil por la que apostó el gobierno, la Autotex, y ya hemos visto cómo acabó, porque desde luego en el sector textil, mientras los chinos pongan una máquina a funcionar y hagan millones de el caso de Autotex, precisamente, y el caso de una empresa que se puso aquí perdida porque recibía subvenciones. Cuando se acabó la subvención, aunque había pedidos y había beneficios, largaron porque les dio la gana. Por lo tanto, pero hay que la alternativa ya es suponer que va a venir la multinacional de turno a solucionarnos el problema. Y no hubiera sido mucho mejor. Vamos a ver, yo creo que el problema aquí fue que en los 80 coincidió la crisis terminal del modelo productivo asturiano con la extensión de este dogma neoliberal de que el Estado no debe intervenir de ninguna manera en la economía, hasta que viene muy duro, es como ahora que se dedican a nacionalizar bancos. ¿Quién lo diría, no? Y resulta que aquí, pues yo creo que sí que el Estado, y concretamente una administración asturiana, tenía que usar esos perros que vienen de los fondos mineros para asignar actividad productiva que sirviera de motor y que a partir de ahí arrastrara toda una dinámica de pequeñas y medianas empresas autóctones, y bueno, si quieren venir empresas de fuera también. Pero aquí por sistema lo que se hacía ahí era fácil inauguraciones para que vinieran multinacionales, daban ellos exenciones fiscales, regalaban ellos terrenos, que no se hacía con las pequeñas empresas de aquí, montar una pequeña empresa aquí, lleno odisea horripilante, y en cambio llega una multinacional que teóricamente tiene lo mucho más fácil, y resulta que son todas facilidades, y al final eso en qué queda. ¿Cuántos empleos genera? Bueno, pues y el caso de Autotex, empleos para mañana, para que la semana siguiente, en cuanto se acaba la subvención o la exención fiscal, escapen. Y claro, con el resultado, quedarnos aquí con cara de tontos. Pero eso ha ocurrido en toda España y en Asturias en particular. No lo tomes como consuelo. Lo que quiero decirte es que siguen faltando, lo he dicho antes, que faltan ideas dentro de nuestros políticos y dentro de nuestro tejido industrial y nuestro todo esto. Y estamos saliendo a hacer misiones comerciales a Sudáfrica, misiones comerciales a China, misiones comerciales a Estados Unidos, esperando que de esos países nos ven a traer inversiones foráneas que van a venir mientras, como tú muy bien dices, mientras les sea interesante y rentable. A partir de ahí, bueno, pues que se cogen su empresita y se la llevan a otro sitio que les va a costar menos. ¿Y cuántos traslados ha habido de empresas andaluzas a Marruecos? Empresas que han venido con los fondos, digo las andaluzas porque Marruecos les quedaba enfrente, por eso, y cruzaban el charco, valga la expresión. Sí. Pero que ha habido muchísimas empresas que han venido, se han establecido en Andalucía y luego se han largado porque aquello dejaba de ser rentable. Yo no me acuerdo ahora de los nombres, pero ha habido en los 2 o 3 últimos años 3 o 4 empresas en la Bahía de Cádiz, Mira, el grave problema que han sido un verdadero boom para el gobierno andaluz. A ver si podemos poner un tema sobre la mesa que yo creo que es muy importante. El grave problema que tiene de competitividad España, y fundamentalmente dentro de España Asturias, es la rigidez laboral. Aquí tenemos unos sindicatos que posiblemente hayan contribuido al bienestar de los españoles a lo largo de unos años, consiguiendo una serie de derechos. Pero en lo que es el mercado mundial, los índices de flexibilidad laboral que existen, los de España y especialmente los de Asturias, comparados con el resto de países, son una barbaridad. O sea, si ocupamos a lo mejor sin otras cosas estamos en el puesto 25, 26, en determinados indicadores estamos en el 120, 130, pues a la hora, por ejemplo, de establecer contratos, entonces, como hay un férreo control del tema laboral, que no sé realmente a qué viene, porque realmente no se deja de perder trabajo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que si ese férreo control sirviera para que el trabajo se conservara, pues sería fenomenal. Pero es que aquí vamos a un ritmo de 7.000 parados diarios.
Uno de los España. motivos para que algunas empresas multinacionales no se establecieran en Asturias ha sido precisamente eso, la rigidez del mercado laboral asturiano y la potencia de los sindicatos asturianos, nacidos pues de una situación tremendamente difícil como fue la minera de los principios del siglo XX o finales del XIX, y como fue la industria siderúrgica en su momento. Generaron unos sindicatos muy fuertes que efectivamente han contribuido a la mejora. Y la Yo no estoy de acuerdo para nada con eso, porque al final aquí el problema es que llevamos 20 años de contrarreformas laborales que sirvieron para seguir abaratando el despido, para lo que llaman la flexibilización laboral, que hay una forma de decir echar a la gente, digamos, con mucha más gana, o muchas ganas, con mucha más facilidad, pero en todo caso lo que sirvió para apasionar en ese caso dos mercados laborales. El de que las grandes empresas con sindicatos fuertes que pueden tener unas condiciones laborales mucho más dignas para los trabajadores, y el de una masa de trabajadores mozos que en todo caso están en condiciones mucho peores. Pero vamos, decir que la culpa de la situación laboral y la poca flexibilidad del mercado laboral... Yo creo que has cogido el rábano por las hojas. ¿Cuántos puestos de trabajo de ese primer mercado laboral, con todos los derechos y todas las cuestiones, se han creado en Asturias en los últimos 20 años? No se crean precisamente porque son los sectores productivos que se están destruyendo. Entonces lo que está ocurriendo es que se destruyen esos, y además los únicos que se crean es en ese mercado dual que tú dices, los únicos que se crean son los peores trabajos con las peores condiciones. Claro, entonces la solución ya es quitar los que queden todavía de los buenos para que pero ¿a quién beneficia la rigidez? ¿Que a quién beneficia? ¿A los trabajadores? Hombre, la seguridad en el trabajo yo creo que hay un valor necesario para el propio trabajador, ¿no? No, vamos a ver, lo que se ha conseguido incluso desde el Estado, o desde la autonomía, o desde el tal, lo que se ha conseguido es, con esa rigidez, utilizarla en contra de los trabajadores. Tú mismo lo has dicho. Sí, porque se contrata menos. Vamos a ver, se han perdido condiciones laborales que se tenían, y se ha pasado al sector más débil o menos derechos laborales, de tal, con lo cual la rigidez laboral ha servido a un propósito, que es depauperar al trabajador. Lo he dicho antes cuando decías que los trabajadores que más y precisamente la flexibilidad laboral, entonces perdona, aquí tenemos rigidez. Aquí tenemos rigidez en España. A ver, piensa un poco. Pero precisamente los nuevos empleos que se hicieron son mucho más flexibles laboralmente hablando, a través de contratos temporales. Pero con la rigidez que hemos conseguido, con la rigidez que hemos conseguido eso, que hubiera mayores salarios y por lo tanto que haya menos contratos fijos, más contratos basura, más problemas para los trabajadores. En los 15 últimos años los contratos basura son precisamente el resultado de esa flexibilización laboral. Vamos a ver, naturalmente que sí, la eventualidad en el trabajo de que el resultado de las contrarreformas laborales que se fueron haciendo desde los gobiernos del PSOE. Los únicos buenos contratos que se consiguen son los que provienen del empleo público, nada más. Que son los que tienen los que salen el contrato. Todos los demás están en peores condiciones, en precario todos. Pues eso es lo que quiero decirte. ¿Para qué sirve la rigidez del mercado laboral más que para contratar en precariedad, que es lo que está ocurriendo en este momento? Pero es decir, el momento que precisamente está permitiendo esa depauperación de los trabajadores, por lo tanto, ¿pero por qué? Si hay una rigidez laboral, tendría que funcionar. Eso no tendría que funcionar. No, precisamente el momento en que se permite hacer contratos eventuales, encadenarlos unos con otros, eso es lo que permite la depauperación de los trabajadores. Pero seguimos con la mayor rigidez laboral. ¿Qué contratos eventuales se hacen? Los contratos eventuales que necesitan... No se hacen contratos eventuales. Sí, los contratos eventuales son todos eventuales. Claro. Entonces, ¿para qué queremos la rigidez laboral? Una rigidez laboral que lo único que consigue es contratos eventuales. Pero vamos a ver, es que tú estás echando la culpa a no a la causa, sino a la defensa del buen trabajo. Estoy echándole la culpa. Que tenemos una rigidez, se supone... que tenemos que defender el mal trabajo, entonces. Escúchame, si tenemos una rigidez... por las hojas, Vamos a ver si lo entiendes. Yo voy a explicártelo con claridad. Vamos a ver, aquí tenemos unos sindicatos fuertes. Muchas empresas, como dices tú, no se han instalado en Asturias porque los sindicatos eran unos sindicatos que en cierta forma ponían unas condiciones rígidas y toda esa cuestión. Tenemos unos sindicatos que establecen unas condiciones rígidas, una rigidez que posiblemente sea la mayor de España, una rigidez laboral que sea la mayor de España, y los trabajos que se producen con todo este sistema son trabajos precarios. ¿En qué contribuye la rigidez laboral a mejorar las condiciones de los trabajadores? Pues en que esa rigidez laboral no hay tal desde el momento en que no hay extensiva a todos los trabajadores.
Pero sí que sí, el ¿Cómo que problema. está en todos los... A ver, O sea, los en el momento trabajadores que que se permiten contratos laborales y que se vayan encadenando contratos basura con contratos basura, esa rigidez laboral que estoy comentando no es tal, Es que- porque claro, se no permite es para un tal. sector de Es los que si no asalariados, hubiera esa por lo rigidez tanto, laboral, y es real solo para un determinado sector, efectivamente cada vez más minoritario según se va eliminando el empleo en las tradicionales empresas públicas o en la empresa pesada. Es que si Entonces, hubiera por lo esa rigidez tanto, laboral, la Faustino. alternativa y precisamente hacer extensibles los derechos que tienen los trabajadores Pero, en las Faustino, grandes si yo no te empresas digo que tengas al conjunto razón, de los trabajadores. pero lo que quiero decirte- Pero se la culpa a los sindicatos de No, eso, hombre, no, le echo la culpa a los sindicatos de proteger los buenos trabajos para un determinado sector de la población. Eso y otra mientras cuestión, que los eso y demás, otra cuestión, mientras que los demás efectivamente, eso y tienen otra que pagar cuestión. todas las consecuencias. Ya, ya, Eso Esa es la lo has dicho cuestión desde y el es lo que momento te y estoy es lo que diciendo que no lo estamos de entiendes acuerdo, o no lo quieres entender. No, pero pero el problema es que cuando Vamos a ver, empezamos a el meternos problema con los es que- sindicatos, al final, y yo soy muy crítico con los sindicatos, o por lo menos con estos sindicatos mayoritarios, al final lo que viene detrás normalmente y es la justificación del despido libre y defender de Que no, alguna que forma no, más no, la precarización del independientemente mercado del laboral, despido como libre. si estuviera ya poco precarizado. Pero vamos a ver, que es que ¿a qué sirve el sostener una rigidez laboral si al final lo único que se producen son trabajos con contratos basura? Si tú Eso tienes es a lo lo mejor que- una lo que te flexibilidad en el estoy trabajo, explicando. lo que Bueno, puedes... si existen esos contratos basura y que Pero la rigidez laboral ¿a quién como tal, beneficia? ¿A qué trabajadores beneficia la rigidez laboral? vamos a ver, a los que están ya contratados. Exactamente, evidentemente, pues claro. eso, a los que están, eso, y los demás que se busquen la vida. Vale, pero los jóvenes de vamos Asturias a- se marchan porque hay sí, rigidez laboral. Desde el momento ya y van a otros sitios a que ellos hagan también contratos basura. Quita la cuestión está, desde el No. momento que se permite que hayan contratos basura, quiero decirle que esa rigidez laboral no es tal. No tiene Porque, nada oye, que- extensiva, no, si es al es revés, extensiva al concepto del es mercado laboral, es al no es revés. real. Es La al rigidez revés. laboral Es al revés. Yo beneficia sí a tengo que una hacer un... minoría y perjudica a la mayoría. O sea, si Eso una es lo que empre- quiero lo que está decirte. diciendo una empresa es, si yo tengo que contratar a una persona fija, con estas rigidez laborales, que me va a representar esto y esto y esto, no la contrato. Mientras tenga la posibilidad de contratarla con un contrato basura totalmente temporal, pues lo que hago. Y cuando llegue el periodo de fin de contrato la echo y me busco otra. Claro. Me busco otra. Porque el otro contrato me va a suponer unas obligaciones tales que igual no quiero asumir. Y eso Ya, es lo que ya. ocurre con la rigidez del mercado laboral. Y entonces la conclusión es abaratar el No, Nadie ha hablado de abaratar el cuestión- despido, escucha, de la cambiar cuestión- las condiciones de la Y la cuestión es a lo flexibilización mejor- del mercado laboral exactamente para vosotros que es, porque cuando Pues se posiblemente siente que la decirla según persona- quién, oíste que pues las resulta que personas- consiste escucha. básicamente en eso, la de despido libre. No, pero vamos a ver, no es el despido libre. El despido, no. Además, lo de flexibilizar es que si hay estos puestos de trabajo tendrán que ocuparse por los trabajadores necesarios. No Pero por... eso es razonable. Eso es lo evidentemente. lógico, ¿no? Pues claro. Bueno, que habrá que encauzar ambas cosas, no con rigideces provenientes de una legislación que a lo mejor lo impida en vez de beneficiarlo. Y en un sistema, en un momento en que vamos camino de los 3 millones de parados en España, estas cosas son muy importantes y hay que hablar de ellas. Vuelvo Ya. a decir, pero concretando, eso, Sí. si la solución a eso es precarizar a los que tienen el trabajo Pero se les ya puede asegurado. precarizar más. No A los- entendiste. a los- Lo que me a los refiero trabajos es- que se crean, ¿se pueden precarizar más? No, la cuestión, lo que estoy diciendo es, si Son la los más solución, precarios, si por flexibilización Faustino. laboral entendemos precarizar a los que todavía no están precarizados. Pero vamos eso a me ver, es que refiero. no puedes precarizar No, más, los que- bueno, Faustino. Ya está todo. Los que Los estén- puestos que los se que crean estén- son los más precarios. Sí, A sí, ver si nos cierto. ponemos de acuerdo. Sí, Ese sí, es no, el, no, sí, el tema evidente. importante. Vamos, pues entonces, ¿para qué tenemos un sistema rígido con unos sindicatos establecidos? Que tal que al final lo único que hacen es crear puestos de trabajo precarios. O sea, o facilitar o impedir que se creen otro tipo de puestos de trabajo. Pero claro, te estás echando la culpa a los sindicatos de que se No, creen yo puestos de estoy trabajo echando la precarios, culpa a eso, los claro, sindicatos y a sí, los sí. políticos. Al sistema actual. A la connivencia de los dos. Eso ya es otra cosa. ¿Vale? Y las contrarreformas laborales que se fueron haciendo con la bendición efectivamente de los sindicatos Exacto. mayoritarios. Con la y connivencia real. de los dos. Al final, ¿a quién defienden? Pues al final con ese principio de acuerdo casi nos vamos a quedar. Parece que al final os ponéis las dos partes de acuerdo. Más o menos. Vamos poniéndolo. Teníamos más temas encima de la mesa, pero este se nos ha ido hacia otros aspectos. Yo Sí, creo que quizá era el más quizás a lo importante de mejor todos, de verdad. es el debate más importante que tenemos en estos momentos en España. Y el que nos toca más El debate de cerca. trabajo. Sin duda, tenéis razón en que es uno de los más importantes. Nos quedan otros temas en el tintero, pero tiempo habrá otros días de tratarlos. Muchas gracias a los tres, Faustino, Ángel Mario, Enrique, muchas gracias por estar aquí una vez más entre Asturias en Debate Público. A vosotros, gracias. Y a ustedes pues también muchísimas gracias por estar un día más ahí al otro lado. Recordarles que volveremos mañana, después del informativo, después de Redacción Teleasturias, aquí en Debate en Público. Hasta entonces, muy buenas noches y saludos cordiales.